Listo. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer por la oportunidad también y abrir las puertas para que podamos venir y poder ser parte del manejo, de alguna manera poder aprender juntos también. Estamos aquí para eso, para aprenderlos también. Aquí nosotros en esta finca, específicamente en esta finca, tenemos un análisis microbiológico más profundo. Aquí se hizo por parte de Yara un análisis metagenómico de suelo. Entonces ese análisis metagenómico del suelo nos va a dar mucha información para que podamos diseñar un manejo biológico del suelo de una manera adecuada. En el análisis metagenómico tenemos la capacidad de identificar los microorganismos y qué es lo que están haciendo y su impacto en el suelo. Entonces, en el transcurso vamos a entrar también en los datos y en los resultados de esos análisis. Pero en primera instancia, sí, en primera instancia el hecho de tener una saturación de suelo, una saturación de este suelo, un drenaje así, nos da un indicio de cómo está la microbiota, cómo está la población de microorganismos aquí. Es importante saber que los microorganismos, donde hay en un ambiente anaeróbico, que es donde está aquí, que hay un desplazamiento de oxígeno. Entonces, al haber un desplazamiento de oxígeno, inmediatamente al día siguiente ya hay una población de microorganismos anaeróbicos, que es lo que no queremos ya. Los microorganismos anaeróbicos producen gas metano, gas sulfito, esos gases que está asociado todo a la pudrición de la materia orgánica, a la pudrición en donde vemos suelos o áreas que tiene agua estancada, que viene en pudrición, ahí hay microorganismos metanogénicos. Entonces, son anaeróbicos, causa problemas y no queremos no es un microorganismo para nosotros. Agronómicamente no nos sirve porque esos gases están afectando a la raíz. Viene y desplaza los microorganismos benéficos que tenemos. La mayoría de los microorganismos que nosotros producimos y que tienen función agronómica son microorganismos que están asociados a consumo de oxígeno. Los bacilos, ahí entramos en la gran gama de bacilos que hay, licheniformes, amilo, megaterio, púmilos, subtilis, todos estos microorganismos belecenses igual, que es muy bueno para temas de enfermedad, de hecho. Todos esos microorganismos, todos los bacilos thuringiensis que también hay en el suelo, está asociado con la aireación, con oxígeno, consume oxígeno. Entonces, eso lo inhibe, o sea, lo desplaza, baja su población, no es que lo elimina, pero baja su población. Tricoderma igual, los hongos igual. Los hongos, Phacillomyces, tricodermas, de igual manera necesita de oxígeno. Entonces, no es solo la raíz, esos microorganismos, al haber oxígeno, está acelerando la mineralización de la materia orgánica y eso es lo que a la larga nosotros también queremos, que haya una mineralización de esa materia orgánica y que no haya una pudrición, porque si hay oxígeno, acelera y facilita todo el ciclo de carbono, todo el ciclo de nitrógeno está vinculado al tema oxígeno. Ya. Entonces, si tenemos esas condiciones aeróbicas en el suelo, en los primeros centímetros del suelo sobre todo, vamos a tener esta población, esa microbiota, ese bioma que facilita y que es funcional desde el punto de vista agronómico. Ojo, no todos los microorganismos que hay en el suelo tiene una función agronómica, de hecho, es una proporción muy baja de microorganismos que tiene una funcionalidad agronómica. Entonces, la mayoría de los microorganismos que hay son microorganismos facultativos, o sea, es una comunidad que necesita de otros microorganismos para comandar las funciones biológicas del suelo, lo que ya se llama rutas metabólicas. Una de las rutas metabólicas que ya cité es la ruta del ciclo del carbono, o sea, cómo se forma la materia orgánica. Toda la materia orgánica es carbono, entonces necesita de eso y muchos de esos microorganismos trabajan, de hecho, en esas rutas. Con esto,
paso al análisis de metagenómico que hizo aquí en este suelo. Entonces, si hay alguna pregunta, sí, podemos aclarar y avanzar. Sí, nomás. No lo acaricias, oye. Quería preguntarle algo más como para reforzar lo que acaba de decir. En la primera pregunta, ¿hasta cuántos centímetros de la superficie del suelo hacia adentro del suelo están los microorganismos? O mejor dicho, ¿hay presencia de microorganismos útiles o benéficos para el cultivo? Y la segunda, si digamos que están entre los primeros 40 o 50 centímetros, ¿por qué razón esa agua que está abajo puede perjudicar hasta cierto punto, si tenemos 1,10 metros libre, hasta qué punto puede perjudicar eso a los microorganismos benéficos o al crecimiento radicular más útil que generalmente está en los primeros centímetros del suelo, que son las raíces, son los absorbentes y todo eso? Como para tener un poco más claro lo que acaba de mencionar, porque mucho productor en realidad puede decir, bueno, está a 1,10 metros, 1,20 metros y para arriba yo pues tengo capacidad de campo, qué sé yo. Sí, vamos a la primera pregunta, entonces. A la primera pregunta, ¿cuánto hay dónde hay la mayor cantidad de microorganismos? En resumida, ¿no? La mayor cantidad, bueno, en todo el suelo hay microorganismos, ¿estamos de acuerdo? Pero la mayor cantidad está realmente alrededor de la raíz. Está formando el área que se llama rizosfera. La rizosfera son los primeros 3 milímetros alrededor de la raíz, de toda la raíz. Ahí es donde está la mayor cantidad de microorganismos. Y sin embargo, ¿y por qué está ahí? Están ahí porque también la planta, ella es la que comanda esta relación. Como simbiosis. Exacto, hay una simbiosis, pero esa simbiosis tiene que parte de un detonante que es la planta. La planta inicia todo eso. O sea, no es porque no es una relación que el microorganismo por sí solo él activa, no, se activa por la planta. La planta, si ella necesita ciertos nutrientes, ella va reclutando microorganismos para hacer o según su necesidad. Entonces, quien domina esta relación es la planta para inicio. Entonces, ella hay exudado, excreta exudados. Esos exudados, la mayoría son a base de carbonos cortos, cadenas cortas de carbono, o sea, en definitiva son azúcares, ciertos azúcares que la planta lo elimina como exudado y el microorganismo, entonces es ahí donde establece esa simbiosis. Pero la planta también, de acuerdo a lo que necesita, va a excretar ciertos nutrientes de ciertos exudados para atraer más microorganismos. Entonces, ahí viene el tema reclutar los microorganismos. Entonces, en esa relación, inicia así, gobierna la planta y hay una relación de simbiosis. Entonces, y eso es así. Yo le digo aquí, por las características, sobre todo, no estoy viendo abajo, pero estoy viendo más en la parte superior. Si yo le saco eso, no está un suelo en capacidad de campo. Bueno, aquí sí, porque eso está de abajo. Ahí sí. Ahora en general, sí. Ahí le puedo decir, lo ideal es suelo en capacidad de campo, donde haya la proporción agua. Lo que siempre hemos visto en la agronomía, el 50-50. Entonces hay una capacidad de cáncer. Habiendo aquí, pero mi mensaje era inicialmente el tema de cuidar el tema de aireación. Correcto. De evitar anaerobiosis. Y esto es más para mí, ¿no? O sea, digamos que siempre se mantenga ese nivel de agua ahí abajo. Ya. O sea, yo pienso que si, digamos, quizás para que las raíces no profundicen más es una limitante, porque muchas veces las raíces pueden llegar
Sí. metro y medio, qué sé yo, un poco más. Ahora, físicamente, ¿en dónde también se proporciona, está la mayor cantidad de microorganismos? Sí, en los primeros 60 centímetros, ahí están la mayoría. Porque conforme va bajando el perfil del suelo, también se va limitando la cantidad de oxígeno. ¿No es así? Entonces, va de acuerdo a la cantidad y a concentración de oxígeno que también hay en el suelo. Entonces, en los primeros 60, 70 centímetros, ahí va. Después ya va formando un suelo un poco más, desde el punto de vista de los microorganismos, más restricto para aireación. Entonces, ahí es donde es el límite. En concreto, si se mantuviera ahí esa agua, ¿perjudica a los microorganismos? No, la mayoría está arriba. El problema es que al yo tener una tabla de agua en esta época, a esa profundidad, y ver un perfil de suelo donde me deja registros de óxido de reducción arriba, significa que esta tabla de agua sube. En invierno. En algún momento sube. Correcto, y esta dinámica de hasta cuándo sube, hasta cuánto sube, ¿Y en qué tiempo? Sube, Sí. genera estos registros. Entonces, por mucho que hoy día la veamos a 1,30 m, y estamos en una época donde tenemos Correcto, sí. larguito 4 meses de no precipitaciones, significa que el registro del suelo muestra que llegó a área radicular. Sí. Sí, Correcto. en algún momento del año. Y eso queda registrado, o sea, hay una huella también biológica. Entonces, digamos Y los que análisis salen. tenemos un periodo donde quizás los microorganismos comienzan a trabajar, pero llegan 4, 5, 6 meses donde tenemos el agua arriba, mueren nuevamente, entonces no mantenemos una secuencia, una constancia, digamos, en la proliferación de microorganismos, sino que estamos mátalos, mátalos. Ahora sí, significa, sí, pasa eso, y digamos que vaya y sigue un periodo de tiempo en esas condiciones. Pero ahí viene la capacidad del suelo de ser un suelo resiliente o no. Un suelo resiliente es uno de los parámetros que nos da un análisis metagenómico. Entonces, entrando en esto, voy a entrar en ese punto porque es de importancia y va de acuerdo con lo que estamos hablando. Vamos a estar... Yo quería hacerle una pregunta, doctor. Sí. ¿Qué tecnología usaron? Si fue shotgun, qué tipo de ilumina, a qué país mandaron la muestra, si hicieron análisis de redes de redundancia funcional, de repente si toparon esos temas ahí, y tal vez hicieron algo de anti-smash para ver metabolitos secundarios de bloques sintéticos, de cristales biosintéticos. Eso se envió a Estados Unidos. Bueno, Cristian puede comentar un poco más, pero a Biomi Maker. Biomakers, ok, chévere. Sí, he visto los análisis de ellos. Entonces, por los análisis y por la metodología y por lo que yo vi, porque no creo que es Shogun, porque es más amplia. Yo creo que ellos usan amplicones, es por Barkovin, ¿ah? Amplicones creo que usan. Sí. Amplicones, sí. Sí, no toma toda la diversidad, sino que los grandes hongos y bacterias. Hongos y bacterias, pero los que más se evidencian. Porque creo que la señorita me dijo que es ITS y 16S, entonces, ya, gracias por la... Todos son 16S, sí, sí. En bacterias siempre mide en el gen el 16S, sea Barcoding o sea Shogun. Pero ese aquí no es un análisis un poco más intermedio entre uno más amplio que es el Shogun. Sí. Hicieron análisis de genes ortológicos de Kioto, me imagino. Eso es lo que usted va a referir ahorita, ¿no es cierto? No, el análisis ese análisis lo que da es y el informe es un informe mucho más sencillo para que el productor entienda y está en barras, alto, bajo, medio. ¿Condensan en un informe más? No, entonces cuando nosotros, es cierto, eso genera millones de información. Un análisis de ese tipo genera, nosotros cuando recibimos un análisis de ese tipo, una sola muestra son 3 gigas de información y tiene que traducir esto. Ellos, de una manera, encontraron una forma de traducir de una manera sencilla, entonces alto, bajo, medio, pero no dice cómo se llegó y a qué metodología, porque no es de interés del productor. Claro. El interés del productor es cómo está la cosa, bien, bajo, estamos bien, no estamos. Ese es el análisis que da. Entonces, lo traducen
de diferentes maneras, hay una lectura de la salud del suelo en cuatro parámetros. Entonces, la calidad, la salud del suelo lo mide desde el punto de vista de sostenibilidad, un parámetro que lo tiene, desde el punto de vista de funcionalidad, o sea, y resiliencia y biodiversidad. Muy bien. Una característica que estamos viendo en todos los análisis de diferentes fincas es que hay mucha biodiversidad, alta biodiversidad, y aquí no es diferente. En ese suelo hay alta biodiversidad de microorganismos, pero la funcionalidad es baja. Entonces tenemos muchos microorganismos, pero pocos funcionales. Entonces tenemos que, no quiere decir que no hay funcional. Hay funcionales, pero está en cantidad baja, porque hay un parámetro, funcionalidad de hecho está muy baja, porque es muy baja, medio y alto, está muy baja. Una pequeña pregunta antes de que continúe. ¿Sacaron de lo que es pegado a raíz o el bulk? La metodología de muestreo fue... Este lote tiene 4.86 hectáreas y el polígono se lo dividió en 3 partes. Se tomaron 3 muestras frescas de suelo frente al hijo en zona de tratamiento de fertilización a 10 centímetros de profundidad y se hicieron 8 submuestras por cada tubo de ensayo. Pero antes de entrar al tubo de ensayo se colectó en una muestra plástica de Ziploc. Esa muestra luego, los tubos de ensayo son similares a donde nosotros mandamos análisis de orina, laboratorio, heces, que muchas veces viene con el instrumento estéril para tomarla. Una vez colectada la muestra de suelo, se coloca con ese material estéril en el tubo de ensayo y se manda fresco al laboratorio en donde extraen el ADN y ese ADN lo llevan a un secuenciador para identificar qué organismos hay. Si ustedes recuerdan, así como para traerlo a algo sencillo de recordar, ¿se acuerdan en la época de COVID cuando nosotros nos hacían el hisopado, verdad? Para luego enviar a hacer el análisis PCR, que se nos hizo fácil. Ajá. Ya hoy comprender que es una tecnología PCR, es la reacción en la cadena de la polimerasa de una región conocida. A veces un gen tiene una región que puede decir qué especie y qué género es, pero lo que pasa es que es tan chiquitito que no puede ser leído por un equipo. Entonces la reacción en cadena de la polimerasa lleva a esa región que me dice qué organismo es y lo exponencialmente aumenta la concentración y me permite hacer una lectura de qué organismo es. Y el plus de Bioma Makers, que es un laboratorio que está en Estados Unidos, es que tiene relacionado el organismo con la función, porque en el suelo hay, doctor, infinidad. ¿qué cantidad? Usted tiene el número, que no me lo recuerdo, lo he escuchado varias veces. Pero... Yo tengo el número específico de acá. En el caso de acá, nosotros... Sintetizando es bulk, no es rizobioma, eso quiero decir. Bulk, perfecto. Nosotros tenemos aquí en bacterias por gramo, tenemos 1 por 10 a la 8 por gramos en bacteria, y aquí estamos en 1 por 10 a la 6 en hongos. Entonces tenemos 1 millón de hongos en 1 gramo. Y 10 millones, y 100 millones de... Y 100 millones de bacterias en 1 gramo de suelo. Entonces eso nos da una relación de hongos, bacteria, de un hongo para 249 bacterias. Correcto. Ajá. Hemos visto análisis de 1 para 10.000, 11.000. De hecho, ayer tuvimos uno anteayer, de 1 para 11.000. Entonces, aquí, si bien es cierto, todavía está clasificando como una relación en desequilibrio. Entonces, de 1 a 200 hay mucha bacteria para pocos hongos. Entonces, esa es un poco la lectura. Está elevadísimo. Ajá. De hongos sí. Entonces, vamos, está con una funcionalidad. Los microorganismos, que la funcionalidad es baja, bueno, muy baja. La resiliencia es baja del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí viene, ingeniero, esto. Si hay un movimiento de agua, que hay una dinámica de turbación, una intervención en el suelo, sea que nosotros provocamos, sea porque la naturaleza, pero hay una intervención en el suelo, natural o no, y afectó el suelo, la resiliencia mide esto, qué capacidad tiene el suelo de regresar a su punto original después de que recibió una aplicación de fertilizante, de cualquier actividad que hemos hecho,
o que en el caso o de una precipitación fuera de lo normal. Entonces, ¿qué capacidad tiene el suelo? Este suelo aquí está diciendo que tiene una resiliencia baja. Entonces, va a lograr regresar al punto original, en algún momento va a lograr, pero es lento, ¿ya? Por las características y los tipos de microorganismos que hay aquí, que no es muy funcional. Cuanto más bacilos, cuanto más tricoderma, lo hace un suelo resiliente. No solo resiliente para situaciones así, resiliente también para temas de enfermedad. Disculpe la ignorancia. Al hablar de funcional, usted me dice que hay muchísimos hongos, muchísimas bacterias, pero que no son funcionales. ¿Qué significa no son funcionales? ¿Que no son benéficos? No. ¿O que están ahí y no hacen nada? No. Sí. Otra vez, la mayoría de los microorganismos que hay en el suelo son microorganismos que desde el punto de vista agronómico no tienen función. ¿Ok? No tiene ninguna función. Tal vez tendrá para regular, no sé, el ciclo, algún ciclo de gas, pero desde el punto de vista agronómico no lo tiene. Son microorganismos facultativos. No, sí sirve para algo, pero no desde el punto de vista agronómico. No para el cultivo. Los microorganismos, cuando hablamos de funcional, por ejemplo, el bacillus. Ustedes aquí en ese análisis también dice una característica positiva que está asociada con una función de los microorganismos, que es producción de exopolisacáridos. Que básicamente ese exopolisacáridos son como una gelatina, como una sustancia que produce los bacilos subtiles, como una biopelícula que produce los bacilos subtiles, que reviste a la raíz de esa sustancia y le va a dar a la planta capacidad de ser resistente a ciertos estrés hídrico, por ejemplo. Eso le da bacilos. Entonces, ¿qué quiere decir? El bacillus está actuando de una forma funcional para esa planta positiva. Entonces, todos los microorganismos, cuando yo hablo funcional, es esto. Y dentro de los funcionales que usted está diciendo, ¿cuáles son los que están bien, medios, altos o bajos? Eso es interesante saber. El informe se le da una lista de... Sí, en el informe también es un otro anexo que se tiene y que se da. Aquí por cuestión de tiempo y todo, yo traigo un poco más resumido. Claro, pero el análisis le permite a usted hasta ver exactamente el género que usted quiere ver y ver el tamaño de ese género o la dominancia de ese género en esa muestra. Incluso es bastante interactivo porque hace como una cajita Petri y le muestra en círculos la presencia de organismos y en qué proporción. Ahora, para entender más fácil lo de funcional, por ejemplo, para agricultura, la pregunta es abierta. ¿Qué podría llegar a ser superfuncional? Por ejemplo, microorganismos que ayuden a solubilizar fósforo. Estuvo claro eso, pero por eso quiero, digamos, en honor al tiempo también, ¿cuáles son los que ustedes vieron aquí que son funcionales, que en realidad sí están, y cuáles son los que faltan, como para... Ya, aquí seguramente, aquí por las características que estoy poniendo aquí de las funciones de los microorganismos, aquí seguramente hay bacilos subtilis, una gama de bacilos sí va a haber. Hay una gama de azospirillus, es lo que hemos encontrado en muchas fincas. Bacilos subtilis, megatherium. ¿Hay aplicado? No, a veces es natural del suelo. Licheniformis, Amilo liquefacens, bacillus, porque estoy hablando porque tiene cierta función, está bajo pero sí tiene algo. Ya, donde está más bajo aquí es en hongos, agentes fungicidas, o sea, de biocontrol está muy baja. Pero valga la aclaración que el análisis nos da taxones, no especies. Nos da a nivel de género. No, Shogun ya a nivel especie. Pero de Amplicon sí. Sí, no, te da. Incluso te identifica la cepa. En algunos, no en todos. Ya, pero... ahí sí le iba a decir. Depende, claro. Sí. No, yo tengo análisis. Hay muchas religiones conservadas en unos, pero hay otras que no son tan conservadas, por eso le digo. Sí.
O Wyoming Makers nos quita una venda de los ojos para saber qué está sucediendo. Yo le ofrecí aquí a la empresa hacerles yo mismo el análisis metagenómico porque ese fue mi estudio de maestría. Entonces yo sí entiendo lo que está diciendo el doctor. Sí, entonces ahí... Quiero que me den el FASQ y yo mismo hago la metagenómica. Pero cada FASQ pesa como 3 gigas, 2 gigas. Ajá. Le estoy enseñando, doctor, el dominio que usted me pidió. Tres zonas. De las 3 zonas. Para que ellos vean qué se puede extraer de esa información. Entonces acá tenemos, por ejemplo, yo le digo al sistema, quiero que me digas de esa muestra qué proporción son tricodermas, y me va a arrojar un dato. Y le puedo decir qué proporción es tricoderma Harzianum y me va a dar el dato. Y ahí, ¿cuál está? Aquí está, por ejemplo, que en esta zona, en esta finca, el promedio de tricoderma es de 1.85 del total de la muestra. El máximo es 2.36 y el mínimo es 1.26. Claro, tricoderma como género. Ya si hacemos doble clic ahí hay que Harzianum, va a botar otro. Puede identificar. No, es que porque se ha aplicado tricodermas, se ha venido aplicando tricodermas, por eso más o menos quería saber. Sí, sí se ha, o sea, sí se ha identificado que hay tricoderma, que no hay un nivel alto, pero hay ciertos hongos benéficos que sí están presentes. Así es. Acaba de aplicar más. De ahí... ¿Sabes un dato de cuándo aplicaron verango, Carlos? ¿Esta finca se aplicó verango, Carlos? Sí. ¿Cuándo se aplicó? Ya cerraron, creo que la semana pasada cerraron todas las... Pero aquí. Sí. En esta se aplicó hace una semana, o 15 días. Ya terminaron hace una... Sí, pero ¿qué día se aplicó aquí? ¿Te acuerdas? O sea, ¿qué semana? No recuerdo. 2, 3 semanas, pero Sí, fue recién nomás, porque en este año se aplicó. Está comenzando a funcionar. 3 semanas. Unas 3 semanas de ahí aplicaron. Correcto, unas 3, 4 semanas se aplicó aquí el verano. 3 semanas tiene aquí. 3 semanas. Ya, chévere, 3 semanas. Pero miren proporción a otras fincas que tienen la misma tecnología. Sí, yo ya terminé. O sea, lo importante es que Ya va a terminar. Sí, lo que, para ir también completando acá los agentes que hay acá, agentes bacterianos está alto, agentes de hongos, o sea, para hongos que ejercen un control, de biocontrol, está muy bajo, agentes de hongos para que controlen entomopatógenos, está bajo, y agentes nematicidas. Esta muestra se tomó, la de microbioma se tomó en la semana 30 aproximadamente. Hace 5, 6 semanas, ¿qué? Como semana 36. Sí, O sea, más o menos sí, unas fue- 6 semanas. Ya. 2 o 3 semanas antes de... O sea, ya estaba abajo, pensé. Porque ahí dice, el verango me jodió. No. No. Querías ver si la tomé después de aplicar. No. Está tomada. No. Sí, está Pero ya tomada. vamos a hablar de eso, Galo, porque ya tenemos medido qué sucede en el suelo. Eso lo va a hablar Rose. Sí, entonces con eso yo un poco termino ¿qué es la recomendación que se daría acá? Trabajar aplicación de hongos, porque en cuestión de bacterias, Primero bajar eso no suba. que no suba. Eso es lo primerito. Ese es el primerito. No, que no suba durante todo el año. Esa es clave aquí, que no suba. Porque el suelo también tiene baja resiliencia, o sea, él va a resistir muy poco. Y ahí, agente a hongos, aplicar hongos. La relación hongos-bacterias está muy alta, aplicar agentes de biocontrol, pero hongos, bacterias no. Yo no iría por un tema de subtiles, nada de eso, porque sí hay, y sí está en una buena proporción, pero hongos aquí faltan. Una pregunta. En cuanto a los tricodermas, usted que más o menos se domina el tema. La Ferelum. No, porque Quedó grabado, hermano. la Ferelum o el Harzianum, ¿cuál es mejor y por qué sí uno y por qué no? Ambas son buenas, cepas, géneros no cepas, sino que especies, ambas especies son bien. Normalmente Harzianum y Asperellus son lo que más están produciendo y lo que más tiene funcionalidad, porque esas dos especies tienen diferentes acciones. Ella trabaja a nivel radicular, a nivel de protección de suelo, a nivel de mineralización, descomposición de la materia orgánica, porque hay ciertas especies de hongo que tienen una función muy específica y se especializan en algo. Estas dos
tiene muchas funcionalidades. Por esto, a nivel comercial también, estas dos especies son las que más se producen, más comercializa y tiene todo a nivel mundial, no es solo aquí, a nivel mundial, estas dos especies son las que más se comercializan. Y son más agresivas. Son versátiles, son agresivas. Se reproducen rápido. Pero o sea, puede ser una o la otra, cualquiera, no es que puedo rotarles nada, o sea, Bueno, una sí tiene su especificidad aún entre las dos, sí tiene ahí. Pero mucho va también de hay que analizar, hay que ver, okay, tengo un jarciano, pero yo tengo un jarciano que va más a la parte fitosanitaria, más que estimulación de hormonas y cosas así. Entonces depende de lo que uno también quiere. Dentro de eso, esas cepas también tienen su particularidad, aunque son bien versátiles, muy versátiles, funcionales en todo. ¿Ok? Es esto. Excelente, doctor. Muchas gracias. Porque ya estamos cerrando, en eso cerramos también nuestro ciclo, ¿no? de gira. Y quiero agradecerles también, Jaro, Cristian. Para mí fue un honor estar y hacer parte también de todo ese ciclo, desde que empezamos el lunes, en esa jornada intensa, pero de altísimo provecho para nosotros. Yo salgo también aprendiendo y también es un gusto poder que podamos seguir trabajando, y como Chaos Organic estamos agradecidos y agradecemos también como empresa de hacer parte de eso, de hacer una agricultura sostenible, de hacer, eso es, nosotros siempre cuando venimos desde la fundación de nuestra empresa, esa es nuestra función, bajar el impacto ambiental, el impacto de agroquímicos, pero producir de una manera en que podamos todos tener beneficios, tanto nosotros aquí como el consumidor al final de la línea, y para eso o sea, muchas gracias por todo y agradecemos de nuestra parte también. No, gracias. Bueno, de parte de